Sé que tienes mucho que atender, pero mi mundo se destruye y no sabemos qué hacer. Alguien me dijo que una oración la diferencia puede hacer. Por eso vine a ti, porque este mundo es mi casa. Necesitamos de ti. Tengo fe en ti. Creo que las cosas pueden cambiar. El mundo llora aquí, pero tú nos puedes volver a hacer reír. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, queridos amigos del Restaurador Televisión? Nuevamente con ustedes, agradecidos porque tenemos la oportunidad de brindar la palabra de Dios, y creo que muchas veces pedimos permiso y otras veces entramos sin permiso a los hogares a través de la televisión, pero para mí es una bendición poder compartir este tiempo con ustedes. Como siempre digo, qué mejor manera de empezar que agradecer, ¿no? Dice la palabra de Dios que para entrar en la presencia de Dios, entrar con acciones de gracia. Muchas veces entramos a orar a Dios y entramos pidiendo: Padre, te pido esto, Padre, te pido esto, y nos olvidamos de agradecerle. Y Dios nos enseña a través de la palabra: entrad a su presencia con acciones de gracia. Esto es algo que es importante saberlo, porque es una manera de seguir la palabra de Dios, y qué mejor que saber, que dejarse guiar por las enseñanzas del Espíritu Santo. Gracias a vos que nos estás acompañando todos los días que estamos saliendo al aire. Gracias a aquellas personas que nos dejan sus comentarios, que nos dejan mensajes, no tan solo por el teléfono que tenemos aquí en los estudios, sino también por internet, por la página en Facebook y en YouTube. Gracias por todo lo que nos brindan, por esas oraciones de intercesión, que hay muchas personas que están necesitadas, y es importante comprometerse con esto que Dios nos pide, ¿no? Dice Dios: yo tomo vuestras cargas, pero también tomad las mías. Porque muchas veces uno dice, vengan a Dios, que Dios dice que tenemos que entregarles todas las cargas a Él. Y está muy bien eso, no digo lo contrario, es bíblico. Pero también dice Dios: y tomad vosotros mi carga, que es liviana. Y eso los estamos olvidando muchas veces. Dice: tomad también mi carga, que es liviana. Y esa carga liviana, ¿cuál puede llegar a ser? Si Él mismo nos dice: id y predicad el Evangelio. Vos sos un testimonio vivo. Estoy seguro que Dios ha tocado tu vida, y si aún no lo ha tocado, prepárate, porque ahora, en este momento, declaro por fe que esta palabra va a ser vida en tu corazón. Consideramos que Dios transforma la vida de las personas y, como dice el título del programa, las restaura. Creemos en ese Dios que restaura las vidas de las personas. Puedes llegar a comunicarte con nosotros al teléfono móvil que sale en pantalla, 155-157-374. Antes de pasar a la frase para reflexionar, quiero leerles un mensaje de Liliana que nos mandó la semana pasada. Y es que dice: buenas noches, gracias por los temas tratados. Quería pedirles que trataras acerca de los falsos profetas en los últimos tiempos, ya que estamos muy cerca de la venida de nuestro Señor. ¿De qué manera nos vamos a dar cuenta? ¿Cuál es su verdadero poder? Un abrazo, Liliana. Bueno, Liliana, desde ya muchas gracias por tu mensaje, y de hecho Dios me ha llevado a preparar este mensaje que es esto, ¿no? Saber cómo actúan los falsos profetas, los falsos maestros, y de qué manera llegar a prevenir y no ser engañados. Y tengo precisamente un testimonio acerca de ello, un testimonio de vida propio, que en el segundo bloque se los compartiré. La frase para reflexionar que traigo en este día de hoy dice: los demás podrán dudar de tus palabras, pero con seguridad creerán en tus acciones. Y en cierta medida, esta frase tiene mucho que ver con los falsos profetas, porque en la palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. Y con eso, por sus frutos, se está refiriendo a estas personas, tanto a las buenas como a las falsas.
a los falsos profetas y maestros. Por sus frutos lo conoceréis. Vamos a darnos cuenta en el segundo bloque de qué trata esto, ¿no? Pero dice, los demás podrán dudar de tus palabras, podrán dudar de lo que vos decís. Pero si a eso, de lo que vos estás diciendo, lo acompañas con acciones, entonces van a creer en lo que decís y en lo que haces. De hecho, Jesús mismo dijo estas palabras. Dijo, aunque no crean en mis palabras, creen en mis acciones, porque Dios obraba de una manera poderosa. De hecho, Dios, a través de Jesús mismo como Dios, obró algo que ni ojo vio, ni oído oyó. De hecho, todo el mundo se maravillaba y decía, hablaban que era un profeta, pero ni aun los profetas hacían las señales y milagros y prodigios que Jesús estaba haciendo en esos momentos. Por eso la palabra de Dios dice, bienaventurados vosotros, le estaba diciendo Jesús a los profetas y a los apóstoles, bienaventurados vosotros que estáis en estos tiempos y que podéis ver estas cosas. Pero he aquí que Dios dice, estas mismas cosas que yo he hecho, vosotros las podéis hacer. Y nosotros creemos en ese Dios que actúa en sus hijos y que hace obras extraordinarias. Creemos en los milagros. Hemos entrevistado a muchas personas que han contado sus testimonios y no son mentiras. No son mentiras porque ellas mismas testifican que Dios ha hecho un milagro en sus vidas. Vamos a pasar al primer corte publicitario y enseguida estamos con ustedes. No se vayan con nosotros, quédense aquí. Mucho que atender, pero mi mundo se destruye. Jorge Navarrete Servicios, movimientos de suelo, demoliciones, excavaciones, obras civiles e industriales, limpieza de siniestros, incendios, derrumbes, etc. Alquiler de equipo. Córdoba 1000, Plaza Wincul, teléfono 0299-4860-318. Estación de servicio YPF Full. Contamos con servicios de combustibles, GNC y servicio de gomería. Y un espacio para disfrutar de comidas rápidas, calientes y frías, con servicio Wi-Fi. Aceptamos tarjetas de débito y Credit. Estación de servicio YPF Full, ubicada sobre Ruta 22, kilómetro 1324 de la ciudad de Plaza Wincul. Estamos ya en el segundo bloque del Restaurador Televisión. Pueden llegar a comunicarse con nosotros al teléfono móvil que está saliendo en pantalla. Siempre abrimos esta puerta. Que si hay alguna persona que Dios haya tocado su corazón para que testifique a través de estos medios de comunicación, les estamos abriendo la oportunidad. Ya se ha comunicado en personas y ya hemos pactado un día para llegar a entrevistarlos. Y es muy lindo porque se vuelve a reiterar esto. Confiamos y creemos y predicamos en un Dios que está haciendo milagros ahora mismo. Ahora mismo. Es un Dios que no cambia. La palabra de Dios, el mismo Jesús lo dijo, la palabra de Dios no cambia, es la misma ayer, hoy y lo será en el futuro. Entonces creemos en ese Dios que hace milagros y los sigue haciendo. El mensaje que les traje en este día de hoy, como bien pedía Liliana, era hablar acerca de los falsos profetas y de los maestros. Y quiero que me acompañen al libro de San Mateo, capítulo 7, versículos 15 y 17. Vamos a leer varios versículos de la Biblia porque no me va a dar para abarcar en este segundo bloque todo lo que habla la palabra de Dios acerca de esto, de los falsos profetas, pero sí algunas pequeñas enseñanzas que nos dicen qué hacen estos falsos profetas y de qué manera poder llegar a prevenirnos, ¿no? Porque Dios nos enseña a través de su palabra. Dice así, el título, por sus frutos los conoceréis. Dice, guárdate de los falsos profetas que vienen a ti, que vienen a vosotros, con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?
Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Aquí nuevamente está hablando de dos clases de personas, da a entender acerca del árbol, ¿no? El árbol bueno y el árbol bueno y malo. Y habla acerca de los falsos profetas. Y fíjense bien que los falsos profetas bien se aparecen a uno como apariencia de piedad, ¿no? Que parecen ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y Jesús mismo nos enseña, ojo, guárdate, dice, guárdate, porque van a venir. No está diciendo que no van a venir, van a venir esta clase de falsos profetas. Dice, guárdate. Pero nos da la primera enseñanza, dice, por sus frutos los conoceréis. Y si habla de frutos, habla de observar. Y si vos tenés que observar, tenés que fijarte bien, porque esa persona va a hablar y va a testificar. Pero como bien decía la frase para reflexionar, las personas pueden llegar a hablar, pero sin duda van a creer en sus acciones. Entonces, aquí lo reitera, por sus frutos los conoceréis. Es importante, una de las enseñanzas de Jesús es que tengamos los ojos bien abiertos, que observemos bien a estas personas, porque muchos son los que predican de Dios. Pero hay que tener muchísimo cuidado porque ellos utilizan las artimañas del error. De hecho, una de sus finalidades es el engañar y el falsear la ley, que ahora en breves les voy a comentar acerca de esto. Quiero que me acompañen a 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2, es muy abarcativo acerca de esto, de los falsos profetas y de los falsos maestros. De hecho, justo esta parte trae como título falsos profetas y falsos maestros. Dice así, 2 de Pedro, capítulo 2, vamos a leer el primer versículo, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Fíjense bien que utilizan esto, herejías destructoras. Hablan de introducir encubiertamente. Vuelvo a reiterar, van a venirte como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y uno muchas veces se preguntará, bueno, está muy bien lo que vos me estás diciendo, es verdad, pero ¿de qué manera poder llegar a darme cuenta? Dame un segundito porque en breves te voy a comentar de qué manera puedes llegar a darte cuenta. Quiero comentarte un poco más acerca de estos falsos profetas y cómo obran. Dice así, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Miren lo que dicen, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapados de la contaminación del mundo, y quiero que presten atención a esto lo que dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Fíjense bien, estos falsos profetas y falsos maestros empezaron una vez en la palabra de Dios. Arrancaron buscando la palabra de Dios y según dice aquí la palabra de Dios se extraviaron tras sus propios deseos. Empezaron a codiciar, quizás hay muchos pastores que se levantan y que dicen Dios me ha levantado, y es mentira que Dios los ha levantado porque el fin de ello es codiciar, querer más, y no se sacian, quieren más, son falsos, engañan. Esa es una de las características de los falsos profetas. Ahora quiero hablarles el profeta en sí. Habla Sofonías acerca del profeta. La persona que es profeta habla a través de Dios. Dice, Dios me ha dicho que te diga esto. Y habla una palabra de Dios. Y Dios dice que si esa palabra no se cumple, ese profeta es falso. Esa es otra enseñanza. Uno tiene que tomar las cosas, pero como dice Jeremías, tomar lo bueno y desechar lo malo. Y de los falsos profetas te van a decir, Dios me dice que te diga esto. Dios me dice esto, vayamos a la palabra. Y esta es una de las cosas que dice, ¿qué nos enseña Dios a través de su palabra? ¿Cómo nos enseña a guiarnos? Porque, fíjense bien, en Efesios capítulo 4, versículo 14, habla acerca de la madurez. Y es importante entender esto de la madurez. Fíjense bien que dice así.
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrinas, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Madurar espiritualmente. Y una de las formas para madurar espiritualmente es, sin duda, a través de la oración. Estas son las pequeñas pautas para llevarnos a dar cuenta si nos engañan o no nos engañan. Una de las cosas es mantenernos orando constantemente. Dios no va a dejarnos que nos tropecemos. Y todo esto sale a través de la palabra, porque en Salmos lo reitera Dios. Pero acá habla de niños, y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo vientos de doctrinas. Hay muchas personas que se basan en la palabra de Dios y siguen sus propios pensamientos y no se dejan guiar por los pensamientos del Altísimo, del Padre. No se dejan guiar por el Espíritu Santo. De hecho, en la palabra de Dios nos enseña que tenemos que pedir espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios para saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, una de las formas para darnos cuenta que de estos falsos profetas es que por sus frutos los vamos a conocer. Segundo, que nosotros tenemos que orar constantemente. Quiero que me acompañen a Salmos. Es importante esto que habla Dios a través de la palabra de Dios en Salmos, porque también nos da otras pautas a seguir, a no ser engañados por estas clases de hombres. Salmos 43, versículo 1, reitera lo que le estaba diciendo el segundo principio, que es mantenerse en oración. Dice, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Y el versículo 3 dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tu morada. Envía tu luz y tu verdad. Antes de desarrollar un poco más esto, quiero testificar el por qué Dios me llevó a escudriñar tanto las Sagradas Escrituras. Yo tenía un amigo que él pertenecía a una congregación, a una religión. Y no quiero dar nombres de religiones porque no creo en las religiones, creo en la palabra de Dios. Y él me hablaba de su religión y él hablaba de la palabra de Dios, de esto. Y en cierta medida yo sentía, esto no es así. Pero no me quedó otra que buscar a Dios personalmente. Y en cierta medida dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Y yo dije, si la palabra de Dios es la verdad, entonces la verdad me va a dar luz y me va a guiar a lo correcto, a no ser engañado. En cierta medida yo en ese tiempo temía esto, a ser engañado, porque mi anhelo en el corazón es servirle a Dios de corazón y no ser engañados por estas clases de hombres que prometen libertad, que prometen cosas que Dios no le ha mandado decir. Y yo le pedí a Dios, por favor, enséñame. Entonces comprendí que a través de la maduración, a través de la oración y a través de la palabra de Dios, buscándole personalmente, Dios me iba a rescatar. Y esta es una de las cosas que hay que tener muy en cuenta. Porque Jesús mismo, allí en Mateos, él habla acerca de las señales para el fin. Fíjense bien que Liliana hablaba, cuando me mandaba el mensaje decía, muy lindo los temas que has tratado, me encantaría que trataras acerca de los falsos profetas porque se viene la venida del Señor Jesucristo. Y Jesús mismo hablaba acerca de los falsos profetas y dice, señales antes del fin. Y en el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea, ¿es necesario que acontezcan estas cosas, que vengan los falsos profetas, los falsos maestros? Sin dudas, porque el mismo Jesús dice, señales antes del fin. Van a venir esos falsos profetas. Pero recuerden, por sus frutos los conoceréis. Y aquí es importante un compromiso. Porque ¿cómo puedo llegar yo a pedirle a Dios que Él me encamine en su verdad si no busco de su verdad? O sea, puedo pedirle a Dios en oración, pero nosotros también tenemos que dar el primer paso para no ser engañados. Fíjense bien que ellos utilizan las artimañas del error, utilizan la ley. Y en Sofonías, el libro de Sofonías, en el capítulo 3, versículo 4 dice, sus profetas son livianos, habla de los falsos profetas, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Y aquí, falseando la ley, está referida a la palabra de Dios. Fíjense bien que estos falsos profetas utilizan la palabra de Dios para beneficio propio.
Así de claro, falsearon la ley, falsean la palabra de Dios, utilizan las artimañas del error. Y mi pregunta es, ¿cómo te vas a dar cuenta que te han engañado a través de la palabra de Dios si no lees la palabra de Dios? ¿Cómo te vas a dar cuenta? Una de las cosas claves para no ser engañado es pedir algo en oración, y es que Dios te dé el espíritu de discernimiento espiritual. La persona que discierne espiritualmente sabe si esa persona tiene un falso espíritu que está engañando a las personas. Te lo hace sentir el Espíritu Santo en tu corazón. Ese es el discernimiento espiritual. Vos te vas a dar cuenta que eso no es de Dios, porque eso la palabra de Dios no lo dice. Y la palabra de Dios enseña así. Jesús mismo lo dijo. ¿En dónde tenemos que hacer base? ¿En la arena o en la piedra? Porque si nosotros nos fundamentamos en algo firme, que es Jesús, que es la verdad, que es la luz, que es la palabra de Dios, entonces vendrán olas, vendrán falsos profetas, vendrán falsos maestros, atacarán a esa casa, pero estará firme, porque está fundamentada sus bases en la roca, que es la palabra de Dios, que es la verdad de Dios, que es la guía que nos lleva a la verdad. Siempre he tenido el anhelo de llevar a las personas a la verdad y de guiarme a través de la palabra de Dios. No de agarrar y decir, la palabra de Dios dice esto, y no guiándome por la palabra de Dios. Porque muchas veces he escuchado en congregaciones, ninguna hoja del árbol se moverá si no es la voluntad de Dios. Y Dios que me ha dado la oportunidad, eso no es que dice la palabra de Dios eso la palabra de Dios no lo dice. La palabra de Dios puede decir muchas cosas, pero eso mismo que dice la palabra de Dios, dice esa persona, no lo está diciendo. Y en cierta medida nosotros, dice la palabra de Dios, que no tenemos que agregar nada ni quitar nada a la palabra de Dios. Entonces, si nos basamos en la palabra de Dios, vayamos a los versículos, como estamos haciendo ahora. Esto dice la palabra de Dios. Esto mismo está diciendo la palabra de Dios. El alma del hombre, por ejemplo, otra frase que he escuchado, dice que un alma es más valiosa que todos los tesoros del mundo. Y muchas personas dicen, dice la palabra esto, y la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que el alma es muy importante. Dice que a la hora de convertirse uno, multitud de pecados son encubiertos. Son perdonados. Multitud de pecados son perdonados. Dice que hay una fiesta en los cielos, que los ángeles al convertirse un pecador a Dios, hay fiestas en los cielos. Pero en ningún momento dice la palabra, el convertirse o el que uno se convierta es más valioso que todos los tesoros del mundo. Son palabras que uno dice son pequeñas cosas, son cosas que queda lindo y todo eso, no. Yo me guío por la verdad, y a mí si una persona me dice la palabra de Dios, entonces vayamos a la Biblia. Vayamos a la Biblia a ver dónde dice eso la palabra de Dios. Entonces los falsos profetas, los falsos maestros van a hablar cosas que van a decir, dice la palabra de Dios esto. Y si vos no vas a la palabra de Dios, entonces vas a ser quizás engañado. Y entonces vas a ser una persona negligente, con falta de cuidado. La persona que es negligente no tiene cuidado. Ella agarra y se deja llevar. Se deja llevar por donde quiera de doctrina. Como dice la palabra, no seáis niños fluctuantes, llevados por cualquier tipo de doctrinas. Esto que me pidiste, Liliana, y que estoy predicando, es sin duda un compromiso personal. Es sin duda un compromiso personal. Porque si Dios da pautas para no ser engañados por estos falsos profetas, porque aún dice, aún los escogidos serán engañados. Fíjense bien que personas, grandes hombres de Dios, se han extraviado, han seguido sus propios conocimientos y han dejado la verdad. Como dice, esas personas empezaron correctamente y eligieron un camino correcto después, porque se han extraviado tras sus propios pensamientos. Han querido más, se han dejado codiciar por el dinero, no lo sé. Dios lo sabe y Dios los juzgará. Nosotros no somos quien para juzgar a nadie, pero sí somos personas que Dios nos ha dado inteligencia, que nos ha dado la capacidad para prepararnos, para leer y para buscar de Dios. ¿No querés ser engañado por falsos profetas, por falsos maestros? Entonces no te dejes guiar por tradiciones que dicen, no, vos tenés que seguir una tradición, o vos tenés que seguir esta religión porque mis padres me enseñaron. No, buscá vos, Dios hay que buscarlo personalmente.
Buscá, a ver, ¿qué te dice Dios acerca de esta cosa que dicen estos profetas, estos maestros? Fíjense bien que la palabra de Dios dice, falsearon la ley. La misma palabra de Dios la falsearon. Y bien que se comprueba lo que estoy diciendo. Que van a venirte, dice la palabra de Dios esto, y vos quizás lo vas a creer y vas a hacer eso, cuando la palabra de Dios no dice eso. Y ahí te están engañando. Su fin es engañar, su fin es falsear la ley, su fin es provecho. Y cuando el fin de un hombre de Dios no es el agradar a Dios, el buscar las cosas para Dios, sino para beneficio propio, entonces estamos siendo falsos. Porque nosotros queremos nuestro propio beneficio. Y fíjense bien que Dios viene a morar en la vida de cada uno de nosotros y Dios coloca el hacer como el querer como el hacer en las vidas de las personas. Entonces no nos dejemos engañar. ¿No querés ser engañado? Busca a Dios personalmente. Por sus frutos los conoceréis. Ora, pídele a Dios discernimiento espiritual para que te aparte de aquellas personas que están engañando a muchísimas personas. He escuchado muchos profetas y falsos profetas que hablan acerca de la prosperidad constantemente de la prosperidad y la prosperidad y la prosperidad. Y nos olvidamos de las personas necesitadas. No tanta prosperidad. Empecemos a predicar estos señales antes del fin. Porque se vienen estos falsos profetas, están los falsos profetas que engañan a muchas personas y lo peor de todo es que los sacan de la verdad, de la sana doctrina. Esto es la sana doctrina, querido amigo. Esta es la sana doctrina. Y aquí tenemos que basarnos en esto. ¿No querés ser engañado? Acá tenés la verdad. Este es el mensaje. Anhelo de corazón haber sido de bendición. Si a alguien le pareció mal lo que dije, desde ya pido perdón, pero quiero basarme en la palabra de Dios solamente. Y la palabra de Dios me dice que les diga esto. Hablale de las palabras de Dios, busca los versículos y empezá que yo te voy a dar, dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a colocar palabra para que uno hable y no se deje engañar. Este es el mensaje, falsos profetas, falsos maestros. Vamos a pasar al último corte publicitario y enseguida se viene el último bloque. Sé que tienes mucho que atender, pero mi mundo se destruye. Jorge Navarrete Servicios, movimientos de suelo, demoliciones, excavaciones, obras civiles e industriales, limpieza de siniestros, incendios, derrumbes, etc. Alquiler de equipo. Córdoba 1000, Plaza Wincul, teléfono 0299-4860-318. Estación de servicio YPF Full. Contamos con servicios de combustibles, GNC y servicio de gomería. Y un espacio para disfrutar de comidas rápidas, calientes y frías, con servicio Wi-Fi. Aceptamos tarjetas de débito y Credit. Estación de servicio YPF Full, ubicada sobre Ruta 22, kilómetro 1324 de la ciudad de Plaza Wincul. Sé que tienes mucho que atender, pero mi mundo se destruye. Hemos llegado ya al último bloque del Restaurador y pasa volando, ¿no? La verdad que muchas veces yo digo, me gustaría seguir hablando, pero el tiempo dice, no, hasta acá llegaste. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? La verdad que contentos porque Dios nos ha abierto esta puerta maravillosa de poder predicar la verdad, de poder predicar la palabra de Dios a través de los medios de comunicación. Anhelamos poder predicarlo de una manera clara, de una manera que se pueda llegar a entender y con excelencia. Queremos lo mejor para Dios, queremos brindar lo mejor a Dios y brindar lo mejor a sus vidas, ¿no? Que no hayan engaños, que no haya falsedades. Hablamos acerca de los falsos profetas y los falsos maestros. El primer bloque, la frase para reflexionar decía: los demás podrán dudar de tus palabras, pero con seguridad creerán en tus acciones. Hablaba que la palabra
tiene que ir acompañada de tus acciones. Y esto es algo que Jesús constantemente lo decía, ¿no? De que nosotros tenemos aquello que hablas, aquello que estás hablando, también hacelo. Que la palabra de Dios no te entre por acá y se valga enseguida. O sea, poner por obra esto mismo, la palabra de Dios. Y aquello que hablas, porque, qué sé yo, uno puede decir, no, Dios me ha llevado a no mentir, y quizás te estás mintiendo, y esa persona que te conoce, entonces decir, ¿qué clase de cristiano es este? Fíjense bien que está siendo observado. Y de hecho, comenzamos el mensaje falsos profetas y falsos maestros diciendo, por sus frutos los conoceréis. Te van a estar observando. Hay muchas personas que te observan. Vos no tenés que ser falso. Vos tenés que agarrar y ser como sos. Dejarte moldear por Dios. Y Dios, hay un espíritu. Habla Dios de 7 espíritus en la Biblia. El espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de conocimiento, el espíritu de poder, el espíritu de consejo, el Espíritu Santo y el espíritu de temor de Jehová. Este último espíritu, el de temor de Jehová, es el que te aparta de hacer todo lo malo. ¿Por qué? Porque Dios mismo es el que coloca en tu espíritu, esto está mal, esto está bien, esto está mal y esto está bien. Por eso es tan importante saber orar. Saber orar, hablar con el Padre como estoy hablando yo ahora con ustedes. Como os dije en el programa anterior, entrar a la presencia de Dios con acciones de gracia, agradeciendo. No tan solo pidiendo, a pedir, Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos. Empecemos a darle gracias por la vida, por la salud, por nuestros familiares, por cómo estamos. Empezar a declarar palabra por fe. Aquello que no se ve, lo estoy viendo ya por fe. Si no tenés trabajo, por fe declaro que ya tengo trabajo. Y Dios te lo va a conceder. Porque Dios tiene el poder para hacer estas cosas. No nos dejemos engañar. Me estaba yendo. No nos dejemos engañar. Es sin duda, es una búsqueda personal para no ser engañados, queridos amigos. Esto no tiene otra opción. Y la misma palabra de Dios te lo dice así. Hay que buscar, orar. Dice que tu luz y tu verdad me guíen. Y la verdad no te va a dejar que tropieces, no te va a dejar que caigas. Y para buscar la verdad no tan solo basta con escuchar predicaciones. Porque muchas veces acudimos a los templos y decimos, bueno, nos enriquecemos espiritualmente y ya está. Estamos quizás, no sé, media hora, 1 hora y pensamos que ya está. Pero ¿y nuestra búsqueda personal dónde está? ¿Dónde está la lectura de la palabra de Dios? ¿Dónde está la oración? Donde Dios dice, oren para no ser engañados. No tenemos que ser engañados. Nosotros vamos a ser engañados si nos dejamos engañar. Pero a través de la palabra de Dios estoy seguro que Dios no nos va a dejar tropezar. Este ha sido el programa de hoy. Anhelamos como siempre ser de bendición y que si ha quedado algo, espero, ¿no? Que no haya habido ninguna duda, pero si en algo no me he expresado bien o he dejado algún cabo suelto, como se dice, por favor les pido que me lo hagan saber, porque como hombre que soy me puedo llegar a equivocar y desde ya les pido perdón si en algo me equivoqué. He intentado predicar de la palabra de Dios y eso es lo que siempre anhelamos los predicadores, ¿no? Aquellos que intentamos agradar a Dios, anhelamos predicamos la palabra de Dios. Este ha sido el mensaje de Dios, este ha sido el programa del Restaurador Televisión y que Dios les esté bendiciendo en cada área de sus vidas. Hasta la próxima. Sé que tienes mucho que atender, pero mi mundo se destruye y no sabemos qué hacer. Alguien me dijo que una oración la diferencia puede hacer. Por eso vine a ti, porque este mundo es mi casa. Necesitamos de ti. Tengo fe en ti. Creo que las cosas pueden cambiar. El mundo llora aquí, pero tú nos puedes volver a hacer reír. Tú que estás allá y
mano.